Bien, entonces, como les digo, estamos en una especie de marco histórico, ¿verdad? Para conocer un poquito de a quién le está escribiendo Pablo, ¿de acuerdo? Entonces vimos que Colosas era una ciudad de la cual hay poca información, o sea, no hay mucho escrito, no tenemos mucha información actualmente sobre esta ciudad de Colosas, realmente es escasa la información que tenemos. Sabemos que era una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Asia, o sea, pertenecía ahí a Asia, todo lo que era Asia Menor. Vimos también que era una ciudad eh, que en la época en la que estaba gozó de bastante prestigio comercial. Había mucho movimiento de dinero, había mucho negocio. Pero lamentablemente a partir del año 61, después de un terremoto que hubo, entró en un proceso de decadencia que casi la llevó a desaparecer. Este terremoto le hizo mucho daño a esta ciudad en el año 61. Dijimos que no se tiene mucha noticia de la iglesia colosense, que por cierto era una iglesia que a Pablo le era desconocida. Es decir, Pablo no había ido, en el momento en que Pablo escribe la epístola a los colosenses, no había Pablo no conocía personalmente esta iglesia. Había pasado cerca, pero no había entrado a la ciudad. Lo otro que dijimos es que la predicación del evangelio en esa zona, en esa ciudad de Colosas, había sido confiada a un hombre que se llamaba Epafras. Epafras era un residente de Colosas, o sea, era un hombre que vivía en Colosas. Y probablemente Epafras era la persona que había fundado la iglesia ahí en Colosas. O sea, él había iniciado la iglesia cristiana en Colosas, este hermano Epafras. Por eso, si ustedes ven en Colosenses 1:7, dice el apóstol Pablo, dice así en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo se refiere a él como su consiervo amado, evidentemente mostrando su afecto por este hermano Epafras. Y también lo relaciona con las comunidades cristianas de Laodicea y de Hierápolis. ¿Qué quiere decir eso? Que este hermano tenía relación con estas iglesias. Después vamos a ver un poquito de eso. Hablemos un poquito de los creyentes que se reunían en Colosas. En esta ciudad de Colosas, la mayoría de los creyentes eran de procedencia gentil, o sea, ellos eran, ¿cómo lo puedo decir? De origen gentil. Recordemos que nosotros hemos hablado y yo tengo que tener siempre la paciencia y ustedes también tienen que tener la paciencia de escucharme a mí repetir algunas cosas. Porque los hermanos que escuchan por primera vez, por ejemplo, los hermanos que van a iniciar hoy con Colosas, perdón, con Colosenses, algunos de ellos nunca han escuchado de esto. Y me decía un varón, que por cierto tiene su tiempo de congregarse, que hay cosas que cuestan. Cuando uno habla de circuncisión y habla de incircuncisión, aunque ustedes no lo crean, hay personas que no saben qué es ser un incircunciso o qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión. Muy bien, vamos a ver, hermanos, porque tenemos a Jenny pidiendo la palabra, pero también tenemos a una hermana que nos está diciendo que no puede entrar. No sé por qué la hermana Rafaela dice que no puede entrar. Eso sí es una torta. Hola. Rafaela también me está diciendo que le pide contraseña. Parece ser que alguien puso una contraseña porque eso nunca ha sucedido. Qué torta. Aquí está Kevin Flores. Papi, Dios me lo bendiga. Kevin, Dios me lo bendiga, papi. Lo quiero mucho. Me alegro
Me alegro que esté aquí, papi, me alegro mucho. No lo abrazo porque está muy largo. Qué tirada, hombre. ¿Cómo hacemos ahora? Porque me está pidiendo contraseña y yo no... Hola. Ajá. Ajá. Po- podría ser, ¿verdad? Vamos a ver. Iniciar. Bueno, ya le di ahí. Ya le di. Dígale que se vuelva a meter, por favor. Y, también tenemos aquí a la hermana Rafaela que dice que no se puede conectar. Vamos a ver. Rafita, vuelva a intentarlo. Ya hicimos algo ahí a ver si puede entrar. Vamos a ver, hermanos, ténganme paciencia todos, por favor. La paciencia es un don de Dios, así que ejecutémosla en estos casos. Vamos a ver si Rafita se puede conectar. Fellow Hister se unió a la sesión. Parece que... Foto. Vamos a ver. Vuelve a intentarlo, mi hermana, vuelve a intentarlo. Yo quité algo ahí a ver si puede entrar. Ok, Jenny. Eso, muy bien, llegó, logró entrar. Aquí tenemos una guapileña hoy. U- ¿Cómo que se llama la hermana de Guapiles que está entrando? Marilyn. Marilyn, ¿usted es guapileña? De pura cepa, sí. No tan de cepa. Es que Jenny no es de cepa. Jenny es de aquí, de Bananito, de Limón. Bueno, Marilyn. Eso. Puro raizambín con coco. Oiga usted. Bueno, al rato y la conozco porque yo trabajé en Zigzagola muchos años. Bueno, damos la bienvenida a Marilyn. Hermanos, la hermana Marilyn está integrándose hoy. Ella es de Guapiles. Le damos la bienvenida. Nos alegramos que esté aquí Marilyn y esperamos que aprenda mucho y que el Señor le bendiga a través de esta palabra. ¿Oyó? Bueno, un abrazo a la distancia. Muy bien. No sé si entró Rafita. ¿Rafaela pudo entrar? Eso, Rafita, Dios mío, veo, hoy sí es cierto que está bueno esto, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces estamos en la parte, Marilyn, para que usted tenga una idea, estamos en la parte, como es una carta que apenas vamos a comenzar a estudiar hoy, entonces estamos entendiendo la parte, digámoslo así, la parte histórica, porque el libro que estamos estudiando se llama Colosenses. Entonces estamos viendo que Colosense fue escrito por el apóstol Pablo a una ciudad que se llamaba Colosas. Así se llamaba, Colosas. Entonces, bueno, todo lo que ya he dicho hasta aquí en 8 minutos que llevamos de grabación, usted lo va a poder escuchar nuevamente y ahí usted va a tener un marco más amplio para no tener que repetir todo lo que ya dije. Lo último que estaba hablando era que los creyentes que se reunían en Colosas eran en su mayoría de procedencia gentil. Y eso, por ejemplo, Marilyn, que se nos une hoy, Marilyn dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es ser gentil? ¿Será que ser gentil será ser buena gente? No, no, no. En la Biblia, cuando habla de gentiles, habla de personas que no son judías. Los judíos era un pueblo que, valga decir, que los judíos eran del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios del cual vino el Cristo, el pueblo de Israel. A ellos se le llamaban o se le llaman todavía los judíos. Pero resulta que Colosas no era en su mayoría de cristianos judíos, era de cristianos gentiles.
como lo somos nosotros. Nosotros somos, por decirlo así, somos de descendencia gentil. ¿Por qué gentil? Porque nosotros no somos judíos. Y la Biblia divide en dos grupos a las personas. Divide en judíos y en gentiles. Entonces, estamos viendo que la iglesia colosense era en su mayoría de origen gentil. Personas que, por cierto, en su mayoría, pudiéramos decir que casi que totalmente, ellos en su totalidad habían profesado alguna forma de culto pagano. Porque los gentiles eran en su... bueno, no podía haber un gentil que no fuera pagano. De hecho que es la naturaleza de los gentiles. Ellos eran paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Personas que no creían en Dios a la forma judía, sino que ellos tenían muchos dioses. Los paganos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, un río, un palo, cuanta cosa hubiera, un pagano lo podía adorar. En cambio, los judíos no, porque los judíos eran monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteístas? Mono significa uno y teísta viene de teos, que es Dios. Entonces, los judíos eran monoteístas, o sea, ellos creían y adoraban a un solo Dios, a Jehová. Los judíos. Pero los gentiles no, los gentiles adoraban lo que se les pusiera por delante. Y entonces aquí Pablo le está escribiendo a cristianos de origen gentil, tremendamente paganos, tremendamente politeístas. O sea, politeísta significa, poli es muchos, y teísta igual, de teos, de Dios. Entonces eran gente que adoraban muchos dioses. Por supuesto, cuando ellos venían a los caminos de Dios y se convertían al cristianismo, dejaban de adorar esos otros dioses. Dejaban de adorarlos, pero no dejaban de tener esas influencias, ¿verdad? No dejaban de ser, como dicen, perseguidos por esa sombra pagana. Pero en la realidad, ya ellos se ubicaban más en seguir a Cristo, porque ya eran cristianos. Ya habían pasado de ser gentiles paganos, gentiles adoradores de otros dioses, y habían comenzado a adorar a Cristo, a un solo Dios. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Tal vez un poquillo enredado para algunos, pero bueno, ahí está el audio para que lo vuelvan a repasar y yo sé que en una segunda escucha van a entender mejor. Explico esto porque nosotros tenemos que tener claro a quién Pablo le está escribiendo. Pablo le está escribiendo a personas que se habían convertido al cristianismo, pero que en su origen habían sido politeístas. O sea, ellos tenían mucha influencia pagana, politeísta, adorar a un dios, al otro y al otro. Por ejemplo, en Éfeso había una diosa que se llama Artemisa. Artemisa. Había otra diosa que se llamaba Diana de los Efesios. Diana era el nombre de una diosa. También había otra que se llamaba Decibeles. Decibeles. A ver, ¿qué otros dioses? Bueno, cualquier cantidad de dioses. En una ciudad podían haber cientos de dioses paganos. Y esos paganos, cuando escuchaban el evangelio, algunos de ellos se convertían al cristianismo. Y claro, eso era una bomba para las personas. Porque esa persona que se había convertido al cristianismo dejó de adorar a esos dioses paganos. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, les escribe a ese tipo de gente que no dejaban de arrastrar ciertas conductas, ¿verdad? Porque cuando uno ha estado metido mucho en ese mundo de la adoración a otros dioses, de pronto a estas personas les costaba ceñirse y concentrarse en lo que habían creído. Pero Pablo les está escribiendo a ese tipo de cristiano que ya había creído en Cristo, pero que era de origen pagano, de origen gentil. Ok, bueno, eso con respecto a los creyentes.
¿Cuál era el propósito de Pablo al escribir a los colosenses? Pablo coge un papiro o algún tipo de papel especial que se usaba en esa época y comienza a escribirle a una iglesia que, a pesar de que no tenía tantos años de existir, la iglesia colosense había empezado a sufrir, a padecer la infiltración de doctrinas falsas, de falsas doctrinas que se desviaban del evangelio, o sea, que iban en contra del evangelio. Y la infiltración de falsas doctrinas era algo que se daba aquí en Colosas, pero se daba en casi, pudiéramos decir, en todas las ciudades a las que Pablo le escribió. Recordemos que Pablo le escribió, por ejemplo, a los Gálatas. ¿Ha escuchado? Los Gálatas. Bueno, los Gálatas era un pueblo, se llamaba Galacia. A los Efesios, ese pueblo se llamaba Éfeso. A los Filipenses, ese pueblo se llamaba Filipos. A los Colosenses, que es el que estamos estudiando, la ciudad se llamaba Colosas. A los Tesalonicenses, la ciudad se llamaba Tesalónica. Y todas estas ciudades tenían siempre el problema de que se le querían infiltrar, meter doctrinas que eran totalmente contrarias al evangelio. Y Colosas no era la excepción. Entonces, esta amenaza de doctrinas falsas que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia colosense, llegaron a oídos del apóstol Pablo. A oídos del apóstol Pablo, que por cierto estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. El hermano Epafras, que lo mencionamos ahora, le llevó la noticia al apóstol Pablo. Y esto alarmó al apóstol Pablo, quien estaba preso, como les dije, en Roma. Probablemente estaba preso en Roma. Y decimos probablemente porque ustedes saben que han pasado muchos años y bueno, la historia que tenemos es de que posiblemente era en Roma que estaba preso cuando estaba escribiendo esta carta. Bueno, al comprender Pablo los peligros que estaban acechando a la fe de estos colosenses, entonces viene y les escribe, poniéndolos sobre aviso, diciéndole, no señores, cuidadito. Y ahora vamos a ver cómo les escribe advirtiéndolos. Tengan cuidado con tal cosa. Tengan cuidado con tal cosa. El apóstol Pablo escribiéndoles. Ya hoy casi no se escribe, ¿verdad? Cartas. Ya ahora todo es mensaje texto. Ya ahora todos son audios. Ya ahora todos son correos electrónicos. Pero en estos tiempos las cartas eran muy comunes. Y Pablo, sabiendo la situación que estaba pasando estos hermanos colosenses, les escribe la carta para advertirlos, para fortalecerlos, para animarlos, pero también para advertirlos de estos problemas que andaban ahí sobrevolándolos a ellos, para tratar de hacerlos caer. Entonces Pablo escribe la carta y se la da a Tíquico. Tíquico, no Tico, Tíquico. Tíquico era un hermano, Pablo le llama un amado hermano. A Tíquico le llama amado hermano. Y era un hombre muy, muy amigo, muy cercano. Pablo de hecho le llama fiel ministro y consiervo en el Señor. Es decir, Pablo le dice, creo que es en el 4:7, déjeme ver, Colosenses 4:7. 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Ve? 4:7. Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Vea qué bonito le llama. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Este Tíquico es el que se va a encargar de llevar esta carta hasta su destino, que es Colosas. Pablo se la escribe a Colosas y se la manda con Tíquico. Imagínense ustedes cómo llegó esa carta, ¿verdad? Ese señor Tíquico tuvo que haber ido no sé cuántos kilómetros, tuvo que caminar hasta Colosas, probablemente unos 100 kilómetros, habría que averiguar ese detalle, no lo tengo,
Pero lo cierto del caso es que fue una distancia muy importante. Y recordemos que en aquellos tiempos no habían carros, aviones, ni mucho menos, ¿verdad? Pero la cosa es que la carta les llegó a los hermanos colosenses. ¿Quién se la llevó? Tíquico. ¿Quién fue el que originó? ¿Quién fue el que se cree que es el que inició la iglesia colosense? Epafras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir manejando esta información para poder entender para poder entender la carta necesitamos esta base, señores. No podemos comenzar a leer así como loco y ya leí Colosenses. No, hay que entrarle pasito por pasito. Bueno, entonces, como les decía, eran formas de vida y también no solo de vida, sino formas de cultura que ya tenían estos hermanos que eran difíciles de desarraigar. Usted sabe que cuando se mete la cultura, cuando nosotros tenemos formas de vida, ¿verdad? Ya que estamos acostumbrados a una forma de vida, no es fácil desarraigarnos de eso. Y esto era lo que le pasaba a los hermanos colosenses. Ellos tenían hasta la médula metido el paganismo. Su forma de vida era una forma de vida pagana. Su misma cultura era una cultura pagana y esto es difícil de desarraigar. Si para nosotros hoy, cuando venimos a los pies del Señor, hermanos, ¿cómo nos cuesta, verdad? Dejar ciertas conductas, dejar ciertas formas de hablar, ciertas formas de conducirnos. Bueno, los hermanos colosenses estaban en la misma lucha. Y encima de eso, tenían una presión permanente, constante del medio social colosense. O sea, la ciudad como tal presionaba a los hermanos colosenses. Como sucede hoy, hermano. Ser cristiano hoy no es fácil. Hay una presión del medio social. Y eso lo vemos. Tenemos que cuidarnos mucho como hablamos. Hay palabras que nosotros decimos inmediatamente nos caen a palo, ¿verdad? Este asunto del Facebook, ahora hay que tener muchísimo cuidado. Si no, inmediatamente el medio, el ambiente la gente que no es cristiana especialmente, nos cae. Ustedes son unos anticuados, ustedes son unos retrógradas, ustedes son esto, ustedes son lo otro. Estos hermanos colosenses tenían esa presión, hermanos. Y como si fuera poco, habían los famosos judaizantes. ¿Se acuerdan de los judaizantes? Aquellos judíos que andaban insistiéndole a las personas que tenían que sujetarse a la ley de Moisés. Es más, por ahí leí una partecita que leí. Pude ver que los judíos a veces llegaban y le decían a las personas, a los cristianos, mire, usted puede ser cristiano, pero tiene que guardar la ley, ¿verdad? Entonces ponían a los cristianos a guardar la ley cuando ya habían creído en la gracia. Ya eran salvos por fe, pero los judaizantes los convencían de que tenían que seguir guardando la ley de Moisés. Ley que en Cristo fue cumplida. Pero estos judaizantes eran tremendos, mi hermano. Ahí andaban como mosquitas. Ahora que estamos aquí con un problemita de moscas, ellas son tercas, hermano. Donde usted menos se lo imagina, usted tiene cerrada la casa con sedazo y protegida. Y cuando usted ve, hay una mosca. Así eran los judaizantes. Ellos eran insistentes, hermano. Insistentes eran. Y entonces todo esto causaba confusión a la iglesia colosense. Y no solo los confundía, sino que también los inquietaba. Entonces, todo esto por esta razón, es que el apóstol Pablo les escribe a ellos. ¿Ve? Muy bien, ese es el propósito de la carta. Colosenses tiene una idea central. Y un predicador del cual yo le tomé prestado lo que voy a decir, resume el objetivo de la carta a los colosenses. La idea central de Colosenses, escúchenme muy bien mis hermanos, es
Y voy a hacer una paradita aquí para asegurarme de que los hermanos me estén escuchando bien. ¿Cómo se escucha, Jenny, allá en Guapiles? Cuénteme. Ah, qué bueno. Gloria al Señor, qué bueno. Muy bien, tenemos aquí a mi hermana Ampie. Hermana, ¿verdad que usted nos escucha desde Guanacaste? Hermana Ampie. Ampie. Ah, Guapiles. Ah, bueno, oiga, yo estaba con que era Guanacaste. Bueno, mi hermana, bienvenida. Usted ya ha estado con nosotros, ¿verdad, mi hermanita? Bueno, muy bien. No, con mucho gusto. Estamos para servirle. Bienvenida y bendiciones. Bueno, ya tenemos varios guapileños aquí. Vamos a tener que ir a Guapiles a a hacer un culto allá, porque tenemos muchas guapileñas aquí. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, mis hermanos. De verdad que estoy feliz de ver que hoy nos visitan y esperamos que sigan con nosotros, ¿verdad? Muchos hermanos. La idea es que estas enseñanzas lleguen, que sean escuchadas y que muchos hermanos sean bendecidos a través de estos audios. Bien, ¿cuál es la idea de Colosenses? La idea central de Colosenses es sencillamente mostrar que Cristo, hermanos míos, que Cristo es todo, que en Cristo estamos completos. Entonces, que por cierto, Colosenses 1, vamos a ver si es el 1:8, déjenme ver este pasaje, vamos a ver si más bien es en el 2, entonces, 2, aleluya. Cuando uno busca algo es cuando se le pierde, ¿verdad? Ajá, 2:10, Colosenses 2:10. Dice así, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo quiero decirle algo, mi hermano, y escúcheme con mucha atención. El objetivo primordial de Pablo al escribirle a los colosenses es eso. Es decirle, miren Colosenses, pero también mire usted, Marilyn, desde Guapiles. Mire usted, Ampie, desde Guapiles. Mire Jenny Arce, desde Guapiles. Mire mis hermanos que nos escuchan a través de estos audios en Guanacaste o en San José. Mire, hermana Cini, aquí en Westfalia. Hermano Fidencio, mire, quiero decirte algo, dice el apóstol Pablo. Quiero decirte que en Cristo estás completo. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Y cuando alguien está completo es porque no le falta nada. Pero Pablo dice que estamos completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Estamos completos en Cristo. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Amén, dice el hermano. Amén, dice la hermana. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces yo tengo noticias para usted. La Biblia le dice a usted que en Cristo usted está completo. En Cristo usted está completa. Puede ser que usted tenga un problema económico, puede ser que usted tenga un problema matrimonial, puede ser que usted tenga un problema con un hijo o con una hija, puede ser que usted tenga un problema con el barrio donde vive, puede ser que a usted le falte cualquier cosa, pero si usted tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, en Él estamos completos. Eso dice la palabra. Entonces, dice este predicador, que yo le tomé prestado esto, este predicador dice así, él hace como una especie de ecuación matemática, y la ecuación dice así, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Vuelvo a repetir, Cristo más nada es igual a todo. Y la segunda ecuación es, todo menos Cristo es igual a nada. ¿Qué está diciendo esta idea? Lo que está diciendo
es que si usted tiene a Cristo, pero usted no tiene nada, usted tiene todo. Usted me puede decir a mí, mire, pastor Leisel, yo no tengo, pero ni una bicicleta. Yo no tengo ahorita ni dónde vivir. Ahí estoy viviendo arrimado con X persona. No tengo pero ni una lata de zinc donde vivir. No tengo trabajo. Usted me puede decir a mí, yo no tengo nada. Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Todo. Eso es lo que Pablo quiere enseñar en esta carta. Y lo vamos a ver con detalle. Pero si por el contrario usted me dice, mire pastor, yo tengo todo. Tengo mi buen carro, último modelo, mi buena casa, mi buen trabajo, mi buena salud. Tengo todo. Pero ¿sabe qué, pastor? No tengo a Cristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Eso es igual a nada. Porque si nosotros lo tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, no tenemos nada, mi hermano. Necesitamos a Cristo urgentemente. Y si usted no tiene a Cristo, si por alguna razón usted no ha entregado su corazón a Dios, si por alguna razón usted quizás se ha resistido, quizá ha dicho, usted que me está viendo en esta llamada, en esta videollamada, o usted, mi hermano, que me escucha en este audio, usted dice, yo no tengo a Cristo. Yo le digo, mi hermano, mi hermana, es tiempo de hacer un alto, de entregar su corazón a Jesús, de abrir su corazón a Él. Porque si usted escucha estas palabras que yo estoy diciendo, es porque Dios quiere salvarte. Por alguna razón sus oídos están escuchando estas palabras que yo estoy diciendo. Y la razón es que Dios te está hablando. Y si usted me dice a mí, no, pastor, mire, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo le digo a usted, usted lo tiene todo. Así que, mis hermanos, la idea central de Colosenses es esa. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. Pero sin Cristo no tenemos nada. Somos tan miserables. Sin Cristo, el hombre sin Cristo es tan miserable que no tiene nada. Aunque lo tenga todo. Aunque tenga una cuenta bancaria llena de dólares, aunque tenga una casa o un departamento, o tenga lo más grandioso que pueda tener, una quinta, una ciudad entera, pero si no tiene a Cristo, no tienes nada. Esto es así, mi hermano. Y eso es lo que le enseña el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Él está diciendo, ustedes no le hagan caso a ese aterro de mentirosos que los quieren engañar. Ustedes están completos en Cristo. Porque esta iglesia colosense era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaban constantemente persiguiendo a los cristianos. El mismo Pablo, antes de ser cristiano, era perseguidor de la iglesia. Y entonces, por supuesto que era una iglesia sufrida. Por supuesto que era una iglesia que tenía que morir constantemente. Habían personas que morían o eran encarceladas. Pero Pablo les dice, ustedes, a pesar de todo lo que ustedes estén viviendo, si ustedes tienen a Cristo, señores, ustedes lo tienen todo. Esa es la realidad de lo que Pablo les está escribiendo a los hermanos colosenses. Bien, mis hermanos, hasta aquí tenemos lo que es el marco histórico, un poquito el ambiente, ¿cómo se llama esto? La preparación del terreno para comenzar con el estudio de Colosenses. Lo que dimos hoy es apenas un abrebocas, es apenas una probadita de lo glorioso y maravilloso que vamos a aprender, todo lo que vamos a aprender en esta carta a los Colosenses. Mis hermanos, el tiempo nos ha ganado, apenas nos dio tiempo para la parte introductoria, pero si Dios lo permite, pasado mañana, apenas pasó mañana, solo son unas horas lo que van a pasar,
pasado mañana estaremos ya entrando con el capítulo 1 de Colosenses. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Aquí vamos a parar la grabación y vamos a pasar a la acostumbrada sesión de preguntas y de comentarios. Que Dios me les bendiga.